En la segunda mitad estamos hablando de todo esto, de cómo se fue desarrollando, y dónde se abandonó la comunión en la mano, que fue antes del siglo X, decíamos. Cómo cada vez se conoció más, se profundizó más el misterio. Y cada vez se tuvo más cuidado y más reverencia. Y en la mitad del siglo XIII, Santa Julián de Montcornillon, que en otro momento di yo, además hablé más de una vez, impulsa la fiesta y la procesión del Corpus Domini por una revelación que había tenido desde jovencita. Y nada menos que Santo Tomás de Aquino escribe el tratado sobre la Eucaristía en la Suma Teológica, además de componer justamente a pedido del Papa, compone para la fiesta del Corpus Domini maravillosos himnos que fueron incorporados en el oficio y en la misa del cuerpo y sangre del Señor, y que nosotros todavía lo tenemos, gracias a Dios, mira, esa es la tradición, ¿no? Que no puede morir, que nadie la puede quitar, y que si la quiera quitar, no será quitada. Laudación, Panis Angelicum, Adoro te devote, esos son todos de Santo Tomás de Aquino. Y el Concilio de Trento, el gran Concilio de Trento, conocido como el del Concilio de los Sacramentos, incorpora en sus cánones 15 siglos de culto y de teología patrística y medieval de la Eucaristía. Por eso la misa, esta tradición que se llama tridentina, viene de todo lo que ha sido incorporado, de los 15 siglos anteriores. Es todo el bagaje de tesoro de la Iglesia. Y valiéndose, además, en esta teología patrística y medieval, valiéndose y también, sobre todo, aprovechando la labor de síntesis de Santo Tomás de Aquino. La comunión en la mano, luego de todos aquellos siglos de florecimiento de la teología, de la liturgia eucarística, es no solo un absurdo arcaísmo, decir, bueno, antes se hacía así. Es después de todo ese florecimiento, de todo ese camino de elevación que se hizo, querer volver a algo, pero además volver, en realidad no es un regreso, es un arcaísmo porque no es lo que era, lo que está ahora no fue. Todo esto es un triste retroceso, pero además engañoso, porque como hemos dicho, que el texto de San Cirilo de Jerusalén, que fue cambiado, es decir, eso demostraba que no tomaban la comunión ellos mismos con la mano, porque nunca dejó de ser don, esa comprensión fue siempre. Y un don no puede ser algo que yo me doy a mí mismo, un caramelo, qué sé yo. No. Entonces, con todo esto es ir para atrás, no solo en el tiempo, sino sobre todo en la comprensión teológica y en el trato a la Eucaristía. Veamos brevemente también ahora lo que pasó en este magisterio último, ¿no? Magisterio último. Digamos, arrancando de fines del pontificado de Pablo VI, hubo una preocupación porque se veía sobre el trato a la Eucaristía. La instrucción Memoriale Domini, que ya la he mencionado más de una vez, del año 69, había ya hecho mención de la preocupación por los fragmentos eucarísticos, que entre otras cosas, esos fragmentos eucarísticos, siempre esa preocupación existió en la Iglesia, daban testimonio de la fe, de la presencia del Señor desde los inicios del cristianismo, porque si no, ¿para qué iban a tener ese cuidado sobre los fragmentos? Ya lo habíamos dicho, lo que dijo Tertuliano, San Hipólito, eso se comentó. Estamos hablando de los primeros siglos, siglo II, siglo III.
3 años después, eso es lo que tenía además registrado, pero ya estaba antes, ¿no? Ahora, 3 años después de Memoriale Domini, en el año 72, por esa extensión que se había hecho de la comunión en la mano, la Congregación para la Doctrina de la Fe se vio obligada a intervenir recordando la presencia real del Hijo de Dios, aún en los más pequeños fragmentos de la Eucaristía, que decía deben ser tratados como la hostia consagrada de donde se han desprendido, es decir, con los máximos honores y el mayor respeto y el mayor amor. Ahora, que me digan a mí, ¿quién cuando hace la comunión en la mano, mira la mano para ver si hay fragmentos? ¿Y qué sacerdote, si le da la comunión en la mano, lo detiene y diga, a ver, yo lo hago, yo lo hacía? No hacía porque no estoy dando la comunión. Bueno, por un problema, pero bueno. Problema de que no puedo, se me cae si no tengo buena sensibilidad en los dedos. Gracias a este problema no tengo que darla. Pero mirar, a ver ahí, nadie lo hace. Ni los religiosos, nadie. ¿No? Ya está. Esta es la realidad. Se ha perdido todo con noción, todo concepto, nada. La mascarilla, tac, yéndose incluso. Se la bajan, no sé, después de un costado para no perder tiempo, porque todo sea rápido. Se van, tac. Tremendo eso. Es triste, es una gran tristeza. Así que después Juan Pablo II, hablando del magisterio, ya al inicio de su pontificado afirma, fijémonos lo que dice el Papa, este santo Papa, tocar las santas especies, distribuirlas con las propias manos, es un privilegio reservado a las personas ordenadas. Sí, ordenadas que se refiere a los sacerdotes y los diáconos. Aunque se admite, dice, que ministros no ordenados, por una justa necesidad, puedan ser autorizados por la Iglesia. Esos son los ministros extraordinarios de la comunión. Ayer justamente estuve dando una charla y una señora, porque yo hablaba de importancia y de que no tocar, pero yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía. No, usted no es ministro extraordinario, no existen los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Son ministros extraordinarios de la comunión, es decir, ministros no ordenados de la comunión, para dar la comunión. ¿Por qué? Por una justa necesidad. Y ella era una justa necesidad porque iba a los enfermos a darle, ese charla lo tuvo en un hospital. Entonces va a los enfermos y los sacerdotes a veces no dan abasto, aunque tienen que ir a visitarlos, a verlos, no dan abasto y la Iglesia se vale de los ministros extraordinarios y no ordenados para dar la comunión. Así que eso, pero justa causa, no en una misa donde no hace falta. Bueno, es uno de los tantos abusos que se están haciendo, que se vienen haciendo desde hace tiempo. Eso lo había escrito el Santo Padre en Dominique Cene, en el año 80, febrero del año 80. A finales de aquel mismo año, de los años 80, en ocasión de una visita a Alemania, a Fulda, un periodista le hace una pregunta, le pregunta al Papa, ¿qué piensa sobre la comunión en la mano? Y Juan Pablo II inmediatamente responde, no estoy a favor de esta práctica y no la recomiendo para nada. Esa autorización, el indulto, fue acordada a causa de la insistencia particular de algunos obispos diocesanos. Bueno, tenemos muy presente la comunión en la lengua que recibe el Santo Padre Juan Pablo II, ya enfermo, anciano, del cardenal Ratzinger, están
esas fotos, ¿no? Fue, además, en ese mismo periodo que él publica la bella encíclica Ecclesia de Eucaristía. Es decir, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y decía, debemos vigilar ahí en Ecclesia de Eucaristía con gran atención y no atenuar ninguna dimensión ni ninguna exigencia acerca de la Eucaristía. Así obrando nos mostramos verdaderamente conscientes del valor de este don. No existe ningún riesgo de exageración en la atención que se tenga hacia este misterio. Y luego ordena la publicación de Sacramentum Redemptionis para preparar el año que era dedicado a la Eucaristía, que fue entre el 2004 y el 2005. Y para su clausura había convocado un sínodo, que él al final no pudo porque murió antes, ¿no?, de obispos. El sínodo sí se hizo, cuando ya era Benedicto XVI el Papa. Y era este sínodo con un motivo para luchar contra el debilitamiento del sentido del misterio y contra la banalización de la Eucaristía. Todo esto, ¿qué pasó? Fue echado al olvido, rápidamente, por el clero, por los fieles. Ahora, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Es soportable esto, estas ofensas a Dios? ¿Alcanzan todas las reparaciones que estamos haciendo? Cuando todo esto ya es un diluvio, ¿no?, el trato a la Eucaristía. A mí me viene siempre a la mente Garabandal. Cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, debes evitar la ira de Dios. Nada cambió. En las celebraciones, en las actitudes hacia la Eucaristía, al contrario, empeoró, ¿no? Con el post-COVID empeoró. Y todo esto lo veo yo también en las predicaciones, luego de predicar, de decir, de hablar sobre la importancia de adorar, que no es facultativo, y que se debe adorar, y en los momentos de oración, en la misa y todo. ¿Cómo sigue todo igual? Después de decir todo esto, muchos de pie en la consagración. Y había dicho, no, es de pie, y de pie. O recibiendo la mano de pie, sin el mínimo gesto de adoración. Sin mirar luego nada. Bueno, antes de terminar, hay que decir que el magnífico texto de la exhortación posinodal, después del sínodo hubo una exhortación posinodal de Benedicto XVI, llamado Sacramentum Caritatis, y era todo obra de él, pero no fue. Yo vi las ponencias de los obispos, pero el Papa Benedicto la realzó, lo hizo todo él, no fue una síntesis de lo que se dijo. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.